Hola amigos, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Bienvenidos una vez más a Universidamo, donde tenemos clases cada puff y cada sillón. Pero bueno, aprendemos de manera divertida, así que hoy vamos a hablar sobre sensocentrismo. Dirás, ¿qué corno es eso? Y bueno, quédate que te explico. Universidamo, Me va a llevar muchísimo tiempo explicarles qué es el sensocentrismo. ¿Están preparados? Empecemos. El sensocentrismo es el criterio de relevancia moral o ética centrado en la capacidad de sentir. Listo. Terminamos. Era eso nomás. Chao, nos vemos. Universidad. ¿Qué pasa? ¿No se entendió del todo? Volvamos a la definición de antes. Fíjense que hay tres palabras claves: moral, ética y sentir. Esos conceptos los explico en estos videos, por lo cual te recomiendo que los veas, así podés entender mejor de lo que se trata el sensocentrismo, que en otras palabras podríamos explicarlo como determinar lo que está bien y lo que está mal en función a la sintiencia, o sea, el sufrimiento, el goce, los intereses o deseos, emociones, etc. Pero pongamos un ejemplo para que lo entiendan mejor. Bajo el sensocentrismo, hacer algo que provoque sufrimiento podría ser considerado algo malo, y hacer algo que provoque goce podría ser considerado algo bueno. Qué brillante, ¿no? Bueno, claro que esto es una simplificación, porque la realidad es muchísimo más compleja que eso. Lo que a algunos les puede provocar goce, a otros les puede provocar sufrimiento, o viceversa. Por ejemplo, alguien que roba mucho dinero puede gozar de los beneficios que eso le proporciona, pero quien es robado probablemente sufra esa pérdida de dinero. Otro ejemplo podría ser quien abusa y quien es abusado, quien esclaviza y quien es esclavizado, etc. Incluso producir cierto sufrimiento puede evitar sufrimiento mayor a futuro o producir mayor goce. Ese sería el caso, por ejemplo, de someter a un hijo o a una mascota a un tratamiento médico. Porque a nadie le gusta, pero en definitiva es mejor para ellos. Bueno, mejor, ahí tenemos. Mejor bajo el criterio sensocentrista. También evitar cierto goce puede provocar mayor goce en el futuro o evitar un gran sufrimiento. En fin, mientras más analizamos todo, más complicado parece. Es por eso que existen varias formas de abordar el sensocentrismo, como por ejemplo considerar las consecuencias de nuestros actos o los actos en sí mismos u otros elementos. Estas distintas corrientes éticas probablemente las trate en futuros videos, pero dejo links en la descripción por si alguien quiere ir investigando. Y quizás te estés preguntando, todo muy lindo, no sé, nos centramos en la sintiencia, esas palabras raras que usás, pero ¿sintiencia de quién o de quiénes? Bueno, en principio de todos, lo que sea capaz de sentir, porque justamente el criterio es la sintiencia. Sería como decir, por ejemplo, no sé, ¿con qué criterio elegís la ropa? Bueno, elijo ropa que sea clara. ¿Y yema? ¡Ajá! Pero elegís ropa clara si es de algodón o si es de sintético. ¿Se ve como ahí estarías agregando otro criterio para elegir la ropa? Bueno, con la moral y la ética sería lo mismo. Si el criterio es la sintiencia, preguntar de quiénes en realidad sería agregar otro criterio, que, dicho sea de paso, sería muy arbitrario. Por ejemplo, sí, lo que importa es la sintiencia, los intereses, el sufrimiento, el goce, pero solo de mi familia, Los demás me importan tres carajos. No, ¿cómo lo único que va a importar es tu familia? A mí me importa mi familia. Bueno, y mis perros. Qué egoísta que sos, Son todos los perros y todos los gatos, claro. Bueno, lo que importan entonces son los humanos y nuestras mascotas. ¿Estamos de acuerdo? Che, ¿y por qué no todos los que sean capaces de sentir? No sé. Bueno, el sensocentrismo es justamente eso, centrarse en la sintiencia y por ende a todo lo que sea capaz de sentir. ¿Cuáles son esas cosas, entidades, seres, llámalo como quieras, capaces de sentir? No es algo que se pueda responder desde el sensocentrismo, pero sí desde la ciencia, el pensamiento crítico, la filosofía de la mente, etc. Por ahora la evidencia apunta a que hay cosas que no sienten nada, muchas cosas que tienen vida se relacionan con el ambiente, pero no de manera sintiente, como por ejemplo las plantas, las algas, los hongos, incluso algunos animales como la esponja, entre otros. Y luego están otros animales que sí sentimos, aunque de manera diferente, en grados diferentes, etc. Recuerden ver este video en el que explico de forma más detallada qué es esto de la sintiencia, y en próximos videos vamos a estar profundizando más aún y desarrollando temas vinculados como la gradualidad de la sintiencia, la posible sintiencia en máquinas creadas por humanos y muchas cosas más. Pero lo importante ahora es que se entienda que el sensocentrismo es centrar la moral y o la ética en la
la sintiencia. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tendría centrarlo en otra cosa? ¿Cómo podríamos considerar malo a algo que no hace mal a nadie? ¿Cómo podría importar algo que no le importa a nadie? La moral siempre tuvo que ver con intereses o el bienestar, pero a lo largo de la historia y justamente por estos otros criterios arbitrarios, solo se centraban en distintos grupos. El sensocentrismo justamente plantea eso, dejar de lado los demás criterios arbitrarios y ampliar nuestro círculo de consideración moral a todo aquello que sea capaz de sentir. Bueno amigos, esto fue todo, espero que les haya gustado, les haya servido o por lo menos entretenido un rato. Recuerden darle a like, compartir y comentar este video. Suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos pronto aquí en Universidad. Recreo. Universidad.